Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. El Señor continúe derramando de su gracia y de su amor con nosotros. Y agradecidos de Dios por este trabajo de esta semana. El Congreso de Educación Cristiana se celebró los días viernes y sábado. Y la iglesia estaba así como hoy, llena, hermanos de todo el estado, aprovechando con nuestros conferencistas que esta mañana ya partieron a sus lugares de origen. Ya nuestra hermana Eduarda va rumbo a Cumaná y esta noche va a Valencia. Nuestro hermano Nadel con su esposa Maylin y los dos niños ya van en camino con nuestro hermano Euterio Rincón rumbo a Maracay. O sea, estamos haciendo el trabajo para la gloria de Dios. Y eso que hemos hecho no es más que respuesta a lo que Dios nos ha estado inquietando y lo que hemos estado pidiendo a Dios. Era solicitud, y es solicitud nuestra como iglesia, de pedirle a Dios que nos dé capacitación, que nos prepare para toda buena obra. Y el Congreso ha sido para esa preparación. Es respuesta a mucha oración. Y la oración es el vínculo, lo estamos cantando. El cristiano tiene su poder en la oración. Y el mismo Jesús enseñaba que había que orar. Y yo quisiera en esta mañana con ustedes hablar de tres grandes hombres de oración. O sea, los tres grandes de la oración que para mí en la Biblia muestran. Yo sé que Abraham estaba cerca de Dios, amigo de Dios, pero hay tres hombres para mí que son interesantes con respecto a la oración. O sea, lo que lograron a través de la oración. Y que es ejemplo para nosotros estar buscando de Dios. Secularmente hablamos de orar como hablar. O sea, orar es hablar, comunicar. Y en nuestro mundo cristiano, orar es hablar con Dios. O sea, lo tomamos como para religarnos a Dios, es a través de ese contacto de comunicación. Y Dios dijo, cuando partía, nos enseña a orar. Y nos da un modelo, enseña esa oración modelo que algunos tomaron como una retórica, pero que es un modelo real, donde Jesús enseña a orar. Dice, cuando ores, entra, o sea, cuando quieras hablar conmigo, entra a lo secreto. Entra a lo más oculto, a lo más privado que tienes. Y comunícate con el Padre Celestial en lo secreto, que Él te va a oír en secreto, pero te va a recompensar en público. O sea, tú oras en secreto y la respuesta va a ser en público. Ahora yo veo lo contrario. Muchos religiosos, pastores y sacerdotes de diferentes denominaciones quieren es orar en público y hacer alarde en público para que Dios les responda en público. Y el Señor Jesús dijo, es orar en secreto para recibir en público. Y los hombres que vamos a ver, que yo quisiera conversar con ustedes esta mañana, son hombres que oraban, pero en secreto, pero que tuvieron grandes respuestas en público. ¿Qué enseña Jesús en el Padre Nuestro? A tener una comunicación con Dios, sabiendo que Dios es el Padre, y comienza dándole la majestad a ese Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, y desde allá miras. Y pide por el pan de cada día, y pide para que estemos bien, pero pone una condición en cuanto al perdón, y es que de lo que tú hagas, el Señor también va a hacer. Dice, perdona nuestras ofensas. Hay una versión que dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdonamos a nuestros deudores. Entonces queremos recibir perdón, pero no perdonamos. ¿Cómo tú puedes orar si antes no perdonas? Si antes no vas con el que tienes un problema y comunicas con él. Dice la palabra que mejor dejas la ofrenda o la oración y vas y te comunicas con el que tienes el problema, acuerdas con él, resuelves y después vienes a orar. Después vienes para enfrentarte con Dios. Porque cuando tú oras sin pedirle a Dios la dirección y sin estar de acuerdo con los hermanos, el Señor te dice, ve primero y resuelve. Entonces un esposo no puede orar si antes no resuelve el problema con la esposa.
Por eso dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Los hermanos, ¿cómo oramos si no buscamos resolver el problema? Y alguien puede decir, sí, pero yo he querido ir, pero Él no lo resuelve. Pero tú vas y estás bien con Dios. Allá Él si no quiere resolver, pero tú tienes que ir a resolver el problema. Y a veces uno les busca, o alguien tiene un problema con otro, y cuando ve que tú vas a buscarlo para resolver, él evade. Pero tú estás buscando, y el Señor conoce la intención de tu corazón. Y conoce la intención del corazón del que no quiere enfrentarse. Y algunos dicen, no lo voy a dejar que me pida perdón para que esté mal todo el tiempo. No, cuenta la intención que tú tienes de ir a buscar el perdón. Como que el Señor está allí y te dice, yo estoy acá para perdonar. Tú tienes que ir donde el Señor para que te perdone. El Señor no dice, no lo voy a dejar venir a pedir perdón. Por el contrario, te dice, venid a mí, que yo espero para perdonar. Y cuando el Señor enseñaba sobre el perdón para poder orar bien, el apóstol Pedro decía, ¿y cuántas veces podemos perdonar? 7 veces. Y Jesús le dijo, no solo 7, 70 veces 7. Y algunos así matemáticamente dicen 7 por 7, 49, agrego el 0. Puedo perdonar hasta 490 veces. Y comenzamos a anotar, ya le llevo 1, le llevo 2. ¿Usted no se acuerda que dice, mira que van 2, mira que van 3? Sacamos la cuenta de las veces que perdonamos. No, lo que te quiere decir es que las veces que se presente hay que perdonar y hay que pedir perdón. ¿Para qué? Para poder encontrarnos con Dios a través de la oración. El vector que nos une con Dios es la oración. Es la herramienta que el Señor nos regaló, con la bendición de saber que allí no se vencen los datos. Siempre hay datos, siempre el wifi está abierto para comunicarse con Dios. Y Dios nos dice, yo estoy presto. Dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo ora en humildad, si se arrepiente de su mal camino, si se vuelve hacia mí, yo voy a inclinar mi oído y yo voy a oír a mi pueblo. Y no solo lo voy a oír, lo voy a perdonar y voy a hacer grandes cosas con ellos que aun cuando ellos las vean no las van a creer. Entonces, tener esa confianza de que Dios nos oye también es el saber que debe haber arrepentimiento y perdón. Hay un vínculo ahí, hay un binomio bien ligado que es arrepentimiento y perdón. Si me arrepiento, tengo perdón. Si no perdono, porque no me arrepentí, me estoy cargando de muchas cosas que a la larga nos hacen daño. Entonces hay que ir a buscar esto para poder acercarnos a Dios en oración. Y hay 2 cosas que yo creo que nosotros debemos tomar en cuenta cuando vamos a orar. La primera es tener motivación para la oración, tener un motivo por el que orar. O sea, vamos a orar, ¿por qué? Primero preguntamos, ¿por qué? ¿Para qué oramos? Cuando hay un ayuno, ¿para qué ayunamos? O sea, tiene que haber un propósito. Algunos hacen ayunos sin propósito, lo que está es pasando hambre. Está descuidando su cuerpo para orar sin propósito y sin saber qué está haciendo. No, tiene que tener un propósito claro, decirle a Dios, yo voy a ayunar, yo voy a orar, este es mi propósito, esta es mi motivación para yo orar y comunicarme contigo. Y si yo tengo propósito y sé que voy a orar a alguien, lo otro que tengo que reconocer es saber a quién pido, saber quién es Dios. La gente está pidiendo a cualquier cosa sin saber lo que es Dios. Hay cosas que pintamos, algunos artistas pintan, otros hacen con las manos algunos muñequitos y luego eso lo adoran y le piden. Cuando ustedes pasan por la casa de venta de productos esotéricos, en el centro de Maturín me llama la atención, hay una casa que vende cosas para la santería, el espiritismo, la brujería, una cantidad de cosas que venden allí de símbolos. Y hay estatuillas de gente a la que se le ora, no tienen siquiera el conocimiento de saber a quién están orando. Y a mí me llama la atención una estatuilla que veo allí en lo alto de un muchacho con una gorra de lado, con una pistola aquí y un cigarro, o sea, el santo malandro. Y la gente ora al santo malandro y tiene fe en eso y le pide, idolatra algo que vivió muy mal, se portó muy mal, pero hizo algún beneficio y ahora le adoran.
Algunos políticos que mueren ahora le encienden velas y le piden y le adoran. Y se sienten orgullosos de adorar eso. Y a veces los cristianos sentimos vergüenza de adorar a Dios, que el único que merece adoración y honra es Dios. Y desconocemos a Dios y algunos nos dicen, ¿cómo le oras a ese Dios que no ves? Bueno, porque a ese lo siento. Y tú que adoras este que ves, pero que es de yeso, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene pies y no camina, hay que llevarlo, hay que bañarlo. Si yo tengo un Dios al que hay que bañar, le digo, báñate tú y ya no eres mi Dios. Yo quiero un Dios que tenga poder, que tenga autoridad. Y el Dios al que yo motivo para orar es un Dios que es omnisciente, que es omnipresente y que es omnipotente. El único ser en el universo que es omnipotente, que tiene todo el poder, es Jehová. El único ser que es omnisciente, que todo lo sabe, es Jehová. Ese ser que puede estar en cualquier parte, en cualquier lugar al mismo tiempo, porque es omnipresente, es Jehová. Por eso es mi Dios. Porque es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Si tengo una motivación o un motivo para orar, voy a ese Dios. ¿A quién estamos orando? Si el poder del cristiano está en la oración, ¿en cuál oración? Si hablas con Jesús, Él puede ayudarte, Él puede oír. Y Él intercede por nosotros ante el Padre. Y cuando el Señor iba a ascender a los cielos, dijo, ellos se descarrilan, ¿no? Si los dejo solos se pierden. Yo les voy a dejar otro como yo, que es el Consolador. Otro Consolador, es el Espíritu Santo. Y yo alabo a Dios porque hoy aquí entre nosotros está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive entre nosotros y con nosotros. Y no podemos desconocer eso. Cuando alguien dice, no, es que ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene que ver porque es el hombre que el Señor Jesús dejó para con nosotros. Y cuando Jesús no había dejado el Espíritu Santo venía y hablaba con los hombres de Dios. Y les daba instrucciones. Y les dijo, esto es lo que van a escribir en este sagrado libro. Y toda la inspiración de la palabra que está en este libro, que es la Biblia, fue dada por el Espíritu Santo. Los 66 libros canonizados, dirigidos por el Espíritu Santo. Los que están en alguna otra Biblia y no fueron canonizados, es porque no hay dirección del Espíritu Santo. Es solo un libro de teorías, es un libro de historia, pero que no es cristocéntrico. Y nosotros necesitamos que todos sean cristocéntricos para poder dirigir nuestros propósitos hacia Dios. Que nuestra oración vaya inclinada hacia Dios. Cuando tenemos la certeza de que podemos orar y alguien nos oye, entonces vamos con confianza. Pero algunos de nosotros no tenemos certeza. ¿Por qué no tenemos certeza? Porque no hay fe. Y como no hay fe, oramos sin creer que lo que vamos a recibir, podemos recibirlo. ¿No dice el libro de Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Y entonces algunos oramos al Padre, y tengo el motivo y tengo el Padre, pero entonces no tengo la fe para creer. Y oramos, te pido Señor para que hagas este milagro. Y luego cuando no ocurre decimos, yo sabía que no lo ibas a hacer. Entonces, ¿para qué pediste? ¿Para qué oraste? Al Padre hay que pedirle creyendo, pero creyendo que lo que nos va a dar es bueno para nosotros, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No todo lo que le pido a Dios, Dios me lo va a dar. La oración me permite saber que lo que viene es bueno porque es la voluntad de Dios. Y yo acepto la voluntad de Dios. Estos tres hombres que yo menciono acá, o vamos a mencionar, son hombres que pudieron creer a Dios y que el Espíritu de Dios hablaba con ellos. Dios mismo les daba la instrucción. El primero es Elías. Para mí uno de los grandes profetas, el hombre que podía hablar con Dios y que tuvo dificultades muchas, pero la oración le fortalecía. Que tuvo persecución, pero la oración le fortalecía. Pero un hombre también que cuando tenía que tomar decisiones drásticas las tomaba y las ejecutaba. Mire que degollar 500 sacerdotes
a orilla del río y que el río se tiña con la sangre de aquellos no es fácil. Pero está creyendo en lo que Dios mandó hacer. Saber que había una sequía muy grande y que el holocausto de los Baales no era consumido, y desafiarlo y burlarse de ellos, decirles sigan gritando, sigan clamando, se cortaban la piel, se rasgaban la ropa, y Elías decía sigan, que es probable que su Dios esté dormido. Y luego decir ahora me toca a mí, este es mi holocausto. Y se pongan agua, busquen 2 cisternas, 3 cisternas de agua, hagan una zanja aquí, llenen eso de agua, que ahora ustedes van a ver quién es Jehová. Y clamar a Jehová creyendo, Jehová descender fuego del cielo y consumir el sacrificio. Es creerle a Dios, es saber que Dios puede actuar. Gente aquí que dice, yo voy a orar a Dios porque no tengo para pagar esta operación, pero Dios me va a sanar. Y Dios nos ha sanado. En mi caso, tenemos experiencia con mi hija, con Evelyn, conmigo, con todos. Y lo que el Señor no ha sanado es porque no ha querido sanarlo para tenerlo con Él. Y se lo ha llevado con Él. Y tengo que agradecerle a Dios porque es lo mejor que podía suceder. Cuando Elías enseñaba, tenía dificultades. Y vea que por eso no creemos en esto del evangelio de la prosperidad, ni en el evangelio de la liberación. Creemos en un evangelio que sabemos que esta palabra nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar en Jesús, porque Jesús ya venció las aflicciones y Él nos hace entrar en tranquilidad y en gozo. Y vean lo que ocurría con Elías. Cuando vemos el capítulo 5 en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago toma el ejemplo de Elías para hablar de la oración y ver cómo era este hombre confiando en Dios. Y el verso 17 del capítulo 5, Santiago escribe que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces uno puede decir, ¿qué pasiones vivió Elías? Las mismas que nosotros vivimos, las mismas tentaciones. Pero dice que oró fervientemente, pidió a Dios fervientemente. ¿Cómo debe ser la oración? Ferviente, con deseo, con calor, sabiendo que Dios está vivo, para que no lloviese. ¿Y qué ocurrió? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuánto tiempo tenía Elías orando? Y no llovió durante 3 años y medio. 3 años y medio sin caer gota de agua. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea que pudo orar para la sequía y pudo orar para la lluvia. Tenía confianza en Dios. Y alguien puede decir, ¿y por qué Dios hace lo que dice Elías? No, Dios no hace lo que dice Elías. Elías dice lo que va a hacer Dios. Y hoy Dios te dice que si tú crees, Él va a hacer la obra. Él tiene el poder para hacer la obra. Y que si tú haces conforme a su palabra, Él te va a gratificar. Y Él dice que si tú crees en Cristo, Él te va a salvar. Y si tú crees, Él te va a sanar. Pero tienes que depositar la fe como hizo este hombre. Y orar fervientemente y orar persistentemente. Algunos oramos solo un momentito y oramos y ya se nos olvidó. ¿Por qué era que oraba? Y después el Señor me oró. ¿Cuál fue la petición que hice a Dios? Y como he dicho algunas veces, nos acostamos y luego que estamos acostados comenzamos a orar. Y a veces decimos amén el otro día en la mañana o no nos acordamos que estábamos orando. Eso no es ferviente. Eso es somnolientamente orar, con mucho cansancio orar. Y este hombre pidió a Dios. Y luego Santiago dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver a través de la palabra, a través de la oración, a través de llamarlo, sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, salvará de muerte esa alma, cubrirá pecados, porque estará permitiendo que el otro pueda reconocer a Dios. Puede el hombre decir, tomo el ejemplo de Elías y le voy a creer a Dios.
Dice que si tuviese fe como un grano de mostaza, le puedes decir al mar, trasládate a los montes, y a los montes trasládate a la mar. ¿Será literal? Que voy a llegar a Carupa, no me voy a parar en el vigía y voy a decir, ahora el vigía va y se para allá afuera, y allá afuera la mar viene y se mete en el vigía. ¿Será literal? ¿O te está diciendo el Señor, no importa cuál es tu problema ni qué tamaño es tu problema? Lo que te estoy diciendo es que si tú crees, todo es posible. Si tú tienes la certeza y la confianza, es posible. Para Elías, orar por 3 años y medio de sequía es porque tenía confianza. ¿A qué se refería Santiago? A lo que dice el libro de Reyes en el capítulo 17, el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿En nombre de quién lo hacía? Tenía confianza en Jehová. Decía, vive Jehová, en presencia de quien estoy. Y aquí no va a haber agua hasta que yo diga, hasta que sea por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querít, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a cuervos que te den pan y te den carne. Y luego que hace la oración y Jehová le da una orientación, se va al arroyo de Querít y allí se esconde. Había una mujer perversa, Betsabé, buscando a los profetas para matarles. Pero Elías tuvo confianza. Y algo que no pregunta Elías, si Jehová dice, así es. Tú te vas allí y yo te voy a sustentar a través de los cuervos. Imagine usted cuervos llevando pan en la mañana y carne. Ustedes no han oído por ahí decir Samuro cuidando carne. Cuervos cargando carne para llevarle al profeta. Pero ese milagro lo hace Jehová. Cuando tú menos crees, de quien tú menos esperas, Jehová lo usa para que te dé una bendición. Entonces tú dices, de él no quiero eso. Toma la bendición que Jehová te está dando. A mí me ha costado mucho aprender a recibir de alguien que me regala. Y una hermana me dice estos días con unas galletitas: hermano, para que usted... No, hermana, no me dé eso. Venga porque usted está vendiendo. Hermano, no, hermano, me va a quitar la bendición. Yo, deme la galleta, hermana, para que usted tenga bendición y yo también. Compártala con su esposa. No, ella no puede comer galletas. Yo me comí mis galletas solo. O sea, la bendición está para cuando Dios te la ofrece, toma la bendición. Y si hay luchas que hacer, haz la lucha, pero reclama tu bendición. Jacob peleó con el ángel hasta el amanecer y se abrazó. Y el ángel le decía: suéltame que está por amanecer. Yo estoy clamando aquí, yo estoy orando para que me des la bendición. Y el ángel tuvo que golpearlo aquí, tumbarle la pierna para que perdiera la fuerza. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Yo soy Jacob, yo soy el embustero, el engañador. Y el ángel le dijo: por cuanto has alternado con Jehová, por cuanto has ganado tu bendición, de hoy en adelante ya no eres Jacob, ahora eres Israel, ahora eres bendición, ahora eres pueblo santo. Y cuando tú luchas con Dios y Dios te da la bendición, te dice: olvida lo que no tenías, ahora tienes mi bendición, ahora eres multiplicador. Y nosotros hemos aprendido a creerle a Dios. Estamos aquí porque somos muestra de lo que Dios hace. Sin embargo, tenemos la limitación de muchos que no creen y no nos ayudan. Porque cuando uno está orando para que Dios nos dé, fervientemente orando, ellos están: ay, Señor, ¿será que tú nos los vas a dar? Yo, ay, ¿cómo no? Porque tú no quieres entender que Dios te está dando la bendición. Cuando uno dice cómo no te mueres, no es lo físico, sino que, chicos, pero colabora, pues, colabórame. Hermano, colabore conmigo en la oración. Colabore con el enfermo y ponga las manos y ore. Usted tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo va a creer que Dios está aquí? Y entonces nos limitamos. Y uno dice: ¿será verdad que puedo tener vida? Claro que puedes tener vida. ¿Será que puedo tener alimento? Claro que puedes tener alimento. ¿Puedes tener agua? Puedes tener agua. Vea, Elías por lluvia 3 años y medio. Y luego por el pan.
Luego que sale ahí, tiene que ir a buscar una viuda. Y esa viuda Jehová le envía para que vaya a Sarepta y allá te va a recibir una viuda. Y la viuda, la palabra dice así en el capítulo 12 del mismo capítulo. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan. Cuando le pide pan, Elías va hasta allá cumpliendo después que sale de Querib. Cuando el verso 3 para completar, dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo. Saliendo del arroyo, después que los cuervos le alimentaron, le manda Jehová a ir a Sarepta. Y respondió: vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido. Es la viuda cuando él le pide: yo quiero que me des pan. Y la viuda lo que está es recogiendo sus leñas para hacer algo. Ella le dice: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Había necesidad, había escasez, no había agua, no había nada. Y el Hijo de Dios, el profeta, va donde ella por orden de Dios y obedece. Y le dice: dame de comer, haz un pan. Y la viuda le dice: ¿qué pan te puedo dar? Una viuda amargada, una mujer: tengo solo un puñado de harina y un poco de aceite. Y yo lo que voy a hacer es un pan para comer mi hijo y yo. Y cuando comamos ese pan, ya no hay más nada, nos acostaremos a morir. Y cosa triste cuando un hermano le dice a un hermano: tuve que acostarme a dormir porque no tenía que comer. Y a veces no tiene que comer porque quien se encarga de llevar el sustento no lo lleva. Si yo no soy proveedor en mi casa, yo no debo culpar a Dios, porque Dios me enseña que yo debo trabajar para mantener la familia que tengo. La mujer que se prostituye y dice: es que no tenía nada más que hacer, y vende el cuerpo para dar de comer a sus hijos, eso es maldición, porque Jehová tiene otras salidas que te está dando y tú aprovechas lo que te parece que es más divertido y más cómodo, o lo más fácil para hacer, que no debe ser nada fácil. Pero el pecado envuelve y arrolla. Y de lo que Dios te está dando, así sea poco, tú puedes multiplicar. Esta mujer no dijo que iba a hacer otra cosa extraña, sino: voy a hacer el pan para yo cocerlo, llevarle a mi hijo, comer yo y morirnos. Con este pan morimos. Y Elías le dijo: no tengas temor. Aquí está el Hijo de Dios. No tengas miedo, Jehová vive. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Con el puño de harina, el profeta le dice: primero hazme el pan a mí, una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y la mujer dice: este sí es exquisito. Tengo un poco de harina para yo comer con mi hijo y luego morir, y ahora me pide que yo le haga una torta a él, que se la cocine, y me da la instrucción: debajo de las cenizas, y después que le traiga de la de él, que haga para mí y para mi hijo. Pero la mujer creyó que el siervo de Dios está dando palabra de lo alto, y le creyó, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y uno está seco y Jehová te da la palabra y tú no crees lo que Jehová te dice. Hermano, te voy a conseguir un trabajo. ¿Cuánto pagan? Sueldo mínimo, es muy poquito. ¿Cuánto te está ganando? Nada, pero estoy bien. Y luego, regálame para yo ir a comprar. Y entonces se acostumbran a pedir y no a buscar la misericordia de Dios. Esta hizo como Jehová había mandado. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. La oración de Elías estaba cerca del trono. Halló gracia ante Dios. Y no se acabó la harina, no se acabó el aceite, hasta que el profeta declarara que iba a llover, para que hubiese fruto.
¿Cómo se sentiría aquella mujer de ver que el puño de harina cada vez estaba abundando en la casa? Es como la mujer aquella que le pidieron los hijos porque el esposo había muerto y los tenía endeudados. Y le mandaron a buscar tinajas. El profeta le dijo: trae tinajas, no pocas, y llénalas de aceite. Y tuvo confianza, creyó, multiplicó el aceite, pagó la deuda, y con lo que le quedó vivió el resto de sus días ella y sus hijos. Cuando Dios te da completo. No tenga dudas de que Dios te va a dar a la mitad. Pero ocurre algo extraño, y es que en el mismo capítulo, el verso 17, después que la viuda atiende al profeta y quita el pan que es de ella y de su hijo, entonces después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa. Y la enfermedad fue tal y tan grave que él quedó sin aliento. El niño murió. Has venido a mí para traer mi desgracia, diría la viuda. Me diste pan, pero me quitas el hijo. Y a veces pensamos así de Dios, que nos da una bendición y nos quita otra. Dios no trabaja así. Yo acabo de decirles, Dios trabaja y da completo. Dice, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Qué ha pasado, varón? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. O sea, viniste fue a recriminarme, a reprocharme y para que mi hijo muera. Es la pregunta que ella hacía, y es lo que le decimos a Dios: ¿será porque me porté mal que me estás castigando y ahora no tengo que comer? Y Dios te dice: saliste a trabajar. No, sal a trabajar. Vea, los pájaros del campo el Señor les provee todos los días del alimento. No trabajan los pájaros y comen todos los días, pero tienen una condición especial, que no se quedan en el nido esperando que la comida llegue. Ellos salen a buscar la comida. Nosotros queremos estar allí. ¿Qué sirve para la mordedura de culebra? ¿Por qué? Porque ahí viene una. La flojera está acabando con un pueblo que no tiene ni fe, ni tiene creencia, y la pesadez, la pereza nos está matando. Dime, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Me vas a dejar morir? Y el Hijo de Dios le dice: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre una cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. El niño murió. Repito el verso porque no es sencillo entender. ¿Cómo le quitas el pan al niño? Me lo das a mí, comemos, le multiplicas el pan y ahora quitas la vida del hijo. ¿Qué puede sentir la madre? ¿Cómo puede sentirse? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Puede dar agua a través de la oración, puede dar pan a través de la oración y puede devolver la vida a través de la oración. No hay duda de lo que Dios estaba haciendo. El pan, la vida y todo lo que tenemos depende de Jehová. ¿Cuántas veces clamó? 3 veces se extendió sobre él, 3 veces para orar. Nosotros debemos ser persistentes en la oración. Y este es un profeta que hizo grandes cosas porque estaba conectado con Dios a través de la oración. El otro personaje, y que me parece interesante por su oración, no solo por él, porque este no ora solo por él, sino que ora por el pueblo. Era un intercesor de su pueblo ante Dios. Es Daniel. Un chico fue llevado a Babilonia en cautiverio porque Babilonia invadió a Israel y se lleva a los hijos, se lleva a los hebreos más jóvenes. Y Daniel junto con 3 o muchos jóvenes más, pero él con 3 más son tomados para cargos especiales. Pero Daniel no dejaba de orar. 3 veces al día oraba Daniel, persistentemente, ardientemente, mirando hacia Jerusalén. Abría la ventana para poder mirar, no para que lo miraran a él. Entraba a su habitación para orar.
pero dejaba la ventana abierta. Es costumbre de los judíos orar hacia el muro de las lamentaciones, orar hacia el templo de Jerusalén, y él se dedicaba a orar para ser visto. Tuvo sus consecuencias. En el capítulo 9 de Daniel, el verso 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Cómo sería la oración de Daniel? Que está orando y buscando al Señor con mucho ruego, con súplica, ayunando ante Dios, con cilicio, en humildad, en ceniza, postrado ante Dios. Y el verso dice, el verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel. O sea, no oraba Daniel solo por él, sino por el pueblo también. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. O sea, se doblegaba y se entregaba para orar. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y darte entendimiento. Algunos andan, no sé nada. Bueno, busca de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esta sabiduría que viene de lo alto cubre por esta palabra, pero no solo para los religiosos, no solo para el cristianismo, sino para cualquier ciencia estamos dotados, porque la sabiduría de Dios estará en nosotros. Y cuando dice que Gabriel, ese ángel de los tres creados grandes, el mensajero de Dios, el mismo que va el mensaje a María, el mismo que lleva los mensajes, viene para con Daniel. Un varón, y algunos dicen, ¿los ángeles son hembras o son varones? Aquí dice que era un varón de Dios, el varón Gabriel. Lo había visto en visión volar y darle instrucciones, decirle que habló con él cuando ya él estaba orando y pidiendo por el pueblo. Le da a entender, le da visión. Y buscando Daniel de Dios, siempre Dios tiene mensajeros. Hoy tal vez no vas a ver a Gabriel, pero tienes la palabra para ver lo que Dios te dice. Y Dios tiene mensajeros, y en esta hora yo como instrumento de Dios, yo no quisiera ser, no merezco, pero el Señor lo tiene para con nosotros. Pero el Señor está dando un mensaje a través de mí para que tú lo tomes. Es la palabra de Dios que estamos entregando. Y hemos querido enseñar que sea la palabra. Y dice el verso 3, volví mi rostro y el Señor buscándole en oración. Pero luego nosotros entendemos que la presencia de Dios estaba con él, que la presencia de Dios le había dado, que le había dado a entender. Jehová estuvo con él, Jehová le vistió. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Véase el versículo 9. Y el 14 dice: por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Cuando nos descuidamos y perdemos, pues viene un castigo. El pueblo de Israel estaba pagando un castigo por haber olvidado a Dios, por haber adorado a los Baales. Y Daniel está clamando. Y en el verso 19 dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta tu oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y cuando clama es porque el pueblo entendió y el pueblo comenzó a invocar a Jehová y recibió la bendición del pueblo de Israel. Y hay profecía en Daniel aún para nosotros. Se hace extensiva para nosotros. Cuando estudiamos los miércoles el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, podemos ver cómo el Apocalipsis está relacionado con las profecías de Daniel. Podemos ver cómo Daniel recibe en un horno ardiente.
y el ángel de Jehová está con él, pero Jehová le protege. El enemigo va a querer siempre dañarte, pero a través de la oración tú te vas a fortalecer. A través de la oración tú vas a tener la capacidad de salir adelante. ¿Sí recuerdan cuando Daniel lo tiraron en el foso de los leones? ¿Se recuerdan? ¿Lo lanzaron en el foso de los leones a Daniel? ¿Sí? Y ahora entonces, ¿quién entró al foso de los leones? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quién entró al horno? Ay, Dios. Vamos a leer el libro de Daniel. ¿Cuántas veces calentaron el horno? 7 veces. ¿Qué pasó con los que lanzaron? Se quemaron. ¿A quién lanzaron? A Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Entró Daniel al foso de los leones, al horno? ¿Entró al horno? No. ¿Dónde lanzaron a Daniel? Al foso de los leones. ¿Con quién estaba? Con los leones, claro. Y con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová lo cubría para que los leones ni lo vieran. Y le cerraron la boca a los leones. Y yo aclaro esto porque a veces nos confundimos y decimos que a la Daniel también lo metieron en el candelero. No, él entró, fue con los leones. Y los 3 chicos, amigos de él, entraron en el horno. Pero aquellos también salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová también estaba con ellos. Y cuando el enemigo viene y estás en el horno o estás en el foso de los leones y tú crees que el Espíritu Santo, que es el ángel de Jehová, está contigo, no hay problema para ti, porque Dios te va a cubrir y Dios te va a librar. Pero debo saber dónde estoy ubicado. Yo debo saber dónde estoy y qué me está pasando en el momento. Pero hay gente que dice, ¿de qué me va a librar Dios? Dice, es que no sé ni qué está pasando. Y cuando ora dice, tú sabes, Dios, dónde estoy, pero tú sabes dónde estás. ¿Sabes qué estás haciendo y qué está ocurriendo con tu vida? ¿Sabes qué es lo que tú vas o de lo que te quieres librar? Nosotros debemos buscar cuál es la posición que tenemos delante de Dios, qué es lo que nosotros buscamos para seguir avanzando ante Dios. ¿Cuál es la posición que tenemos nosotros ante Dios para orar? ¿Qué necesitamos hacer para orar? Nosotros debemos cubrir con el espacio que tenemos lo que Dios ha querido hacer de nuestras vidas. Nosotros queremos entregarle a Dios en oración, queremos buscar a Dios. La posición que tenemos ante Dios es una posición que necesita o demanda de nosotros orar por nosotros y orar por los demás. Orar por motivación y orar porque nosotros creemos que Jehová nos oye. Debemos orar, depende de nosotros orar para confesar y para arrepentirnos, pero también para adorar a Dios. O sea, cuando oro, yo debo arrepentirme ante Dios, debo adorar a Dios, debo clamar por otros. ¿Qué hacemos en nuestra oración? No oramos porque merecemos orar, no somos escuchados en la oración porque lo merecemos. Oramos y recibimos respuesta porque Dios es bondadoso, porque Dios es misericordioso, porque es con compasión y gracia que Jesús trabaja. No porque lo merecemos. ¿Qué podemos merecer nosotros? Nuestras peticiones tienen que estar cargadas de profunda gratitud, de profunda necesidad, de urgencia de perdón y de restauración. Yo debo orar sabiendo que necesito tener restauración, que necesito tener perdón para poder liberar y para poder acercarme al trono de la gracia. Si no, no hallo el oportuno socorro, como enseña la palabra. Nosotros debemos estar conscientes. En el libro de Daniel, nosotros vemos que el Jehová que tenemos es un Dios bondadoso. Y el libro de Daniel dice en el verso 18 del capítulo que estamos leyendo: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias.
No te acercas a Dios porque tú eres bueno o porque tú te lo mereces, sino por las muchas misericordias de Jehová. Es Dios. Las peticiones deben estar llenas de esa carga profunda, de necesidades, de perdón, pero también de justicia de Dios. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, le dice Daniel a Jehová. Todo lo que clamando por el pueblo de Israel, le describe a Jehová lo que ellos han hecho. Nos hemos apartado. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Traen mensaje tuyo y los rechazamos. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, que hablaron a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y tenemos una situación en nuestra Venezuela. Profetas, hombres de Dios, predicadores, hijos de Dios, que están hablando desde el alto gobierno hasta el pueblo. Y algunos de esos eslabones creen que no merecen que el Hijo de Dios le hable. Pues no van a tener excusa. De los escenarios donde estemos, decimos tanto presidente como gobernadores, como alcaldes, como diputados, tienen que buscar de Dios. Porque mientras estén con los Baales, el pueblo está sufriendo. Pero si el gobernante es temeroso de Dios y es adorador de Dios, el pueblo recibe bendición. Y algunos, por las teorías modernas o no modernas ni posmodernas, sino por nuevo orden mundial, ya pasados algunas teorías sociológicas, ya en el nuevo orden mundial, y han querido enseñarnos cosas que nos alejan de Dios, adorando a dioses falsos, adorando al diablo como trofeo de adoración y olvidando a Jehová, buscando lo más bajo para enseñar a nuestros hijos. Hombres ancianos pregonando en las calles con pancartas que aprueben la pedofilia, que aprueben que ellos puedan comprar o tener o casarse con un niño. Perdimos el norte. El nuevo orden mundial enseñando la igualdad de género. Y así como decíamos ahorita que muchos se vanaglorian y se enorgullecen de adorar dioses falsos y que a veces nosotros tenemos vergüenza de nuestro Dios. Y veo muchos homosexuales con orgullo gay. Y los evangélicos limitados con vergüenza de ser cristianos, de ser seguidor de Dios. Levante la frente y diga, yo tengo un Dios que vive. Y tú puedes ser lo que quieras, no me impongas tu cultura o tu mala enseñanza. Tenemos una palabra que es vida, que es esta, que es la palabra de Dios. Y aquí dice que el género es hembra con varón, varón con hembra. No hay otra cosa que hacer. El Señor nos hizo para multiplicación, para reproducción. Y estos no se reproducen, pero se multiplican. Socialmente y espiritualmente se multiplican. Y Daniel dice, por esa multitud de pecados, yo estoy delante de ti, dice Daniel. Y nos está diciendo a nosotros, oren por Venezuela para que el Señor pueda cambiar este país. Solo Dios puede liberar a Venezuela. Olvídense de partidos políticos, de líderes sociales, de candidatos. Es buscando a Jehová. Y si el pueblo que adora a Dios busca de Jehová, Jehová va a dar un cambio en Venezuela. No importa quién venga, pero que venga con el corazón conforme al corazón de Jehová. Tendremos presidentes sanos, presidentes santos, que sirvan a Dios. Yo doy gracias a Dios por la nación del Salvador. Un presidente que cree en Dios y que sirviendo a Dios quiere hacer las cosas como Dios establece. Y por la palabra, sin sentimiento, pero visitando el Espíritu, caminando por el Espíritu. Y Daniel, cuando ve todo lo que hemos hecho y les dice, hemos fallado desde nuestros presidentes, nuestros príncipes, desde nuestros padres, todos hemos pecado contra ti. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hayamos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y debemos tener la valentía de poner la palabra de Dios. Y esto hacemos. Y dice, oye, oh Señor, perdona
presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre este pueblo. Si invocamos ese nombre, nosotros como pueblo, el Señor nos va a oír. No tengamos duda de lo que Dios va a hacer. Un hombre que intercedía por su pueblo, que oraba por su pueblo y oraba por él, clamaba misericordia, reconociendo ante Jehová los errores de su pueblo. Así hacía Daniel. Y el tercer hombre, bueno, es el más conocido y el que yo creo que es el papá de los helados, en la oración. Y voy a hablar de Jesús. O sea, hablé de Elías, Daniel y Jesús el Nazareno. Un hombre que es el sacerdote por el que tenemos redención. El hombre escogido o enviado como único hijo de Dios para darnos salvación. Y hay dos eventos grandes en su vida. Uno cuando inicia el ministerio y otro cuando entrega el ministerio. Uno cuando comienza a vivir como el Cristo o como el Hijo de Dios después de 30 años de haber caminado y trabajado carpintería en Jerusalén. Ahora comienza el ministerio del Evangelio y luego el entregar su vida. Dos eventos grandes. Ese hombre que es el que nos puede perdonar. El libro de Hebreos, o el autor de Hebreos en el capítulo 4, el verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y decíamos lo mismo de Elías, que fue tentado en todo. Jesús también fue tentado en todo. Y cuando dice todo, abarca todo. Pero que nunca pecó Jesús. Y ese Jesús nosotros lo vemos cuando tiene que orar para comenzar el ministerio y hace una oración sencilla de 40 días y un ayuno de 40 días y 40 noches. Yo veo otros que han dicho por allí: yo voy a orar más que Jesús, voy a ayunar 50 días o 60 días. Y luego dicen: pero mi ayuno es líquido. Tomando suero cualquiera se mantiene. Comiendo solo en las noches, cualquiera se mantiene. Jesús fue al desierto para orar 40 días y 40 noches, sin comer. Dice que fue llevado por el Espíritu, Mateo capítulo 4, el verso 1. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuándo fue llevado? Algunos dicen: porque estoy orando ya no voy a tener problemas. No, cuando comienzas a orar, comienzan los problemas. Cuando comienzas a trabajar en la obra, comienzan los problemas. Comienzas a hacer congreso, comienzan los problemas. Comienzas a predicar, comienzan los problemas. Te quedas dormido en tu casa, no pasa nada. Lo más que puede pasar es que te caigas de la cama. Y lo más triste que puede pasar si te caes de la cama es que te mates. ¿Qué va a pasar contigo si eso ocurre? Pero Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y después de ayunar esos 40 días y 40 noches, es natural que tenga hambre. Y cuando tenemos hambre, el enemigo ataca por allí. Dice: y vino el tentador y dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No tendría Jesús poder para convertir las piedras en pan? Y un hombre como Jesús, que tiene poder para convertir las piedras en pan, el diablo es hasta corto para pensar. Porque Jesús puede dicho: mesa servida con las mejores carnes, los mejores vinos, con todo lo mejor. ¿Para qué le va a pedir pan que lo convierta, o piedra que le convierta en pan? Es hasta corto el diablo en él. Y Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. A veces queremos llenar nuestro estómago y nuestro espíritu está vacío. Pero cuando tenemos el espíritu reforzado
y hay dominio espiritual, el hambre pasa a un segundo lugar. Porque la carne es débil y quiere para la carne. Pero de la carne se ciega corrupción, se cosecha corrupción. Pero para el espíritu se cosecha vida eterna. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad porque vio que Jesús con la palabra respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Le llevó el diablo a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en lo más alto, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está citando el diablo también la palabra. Escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Dice el Salmo 91, no tendrás temor a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande de noche. El diablo usa la palabra. ¿Qué responde Jesús? Escrito está también. Si tú conoces la palabra, pues esa es mi palabra. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Qué le está mostrando el diablo a Jesús? Primero, pan para que satisfaga su estómago. Luego le lleva para darle con tentación algo que va a ser sostenido en lo físico. Y luego le dice: te voy a dar todos los reinos de la tierra. Ahora le ofrece riquezas. Otra vez le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. ¿Qué puede darle el diablo a Jesús si Jesús es el creador de todo? Y todo corresponde a Él. Por eso digo que es corto de pensar. Le está ofreciendo lo que es de Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Vete, porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir que el diablo también es siervo de Dios. Y también Jehová es Señor de él. Entonces el diablo le dejó. Y aquí vinieron entonces los ángeles y le servían. ¿Qué le servían? ¿Una piedra convertida en pan? ¿O los mejores manjares servían los ángeles para Jesús? Una oración que demuestra que cuando tú te preparas viene un momento duro. Pero Jesús necesitó orar 40 días y 40 noches para enfrentar todo lo que venía en un ministerio. Los que van a ser bautizados tienen que estar orando, porque pueden venir problemas, pero estamos venciendo al mundo porque tenemos la bendición de que Jesús ya venció. Y la segunda oración que hace Jesús, ya no para entrar en el ministerio, sino para salir en el ministerio, es la oración que hace en Getsemaní. Va al monte de los olivos para orar, y en el monte de los olivos se dirige al lugar que llaman Getsemaní. No son dos lugares diferentes. Y allí en Mateo 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. También cantaban himnos los discípulos con el Señor. Salieron al monte de los olivos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Sitio de los olivos, Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Iba Jesús a orar, porque lo que venía para él era difícil. Ya venía el encuentro con la muerte. Y dice: tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Sabía Jesús que no era fácil, pero va a orar. Cuando tu alma esté triste, cuando estés deprimido, cuando estés en necesidad, busca orar. Y yo decía a ustedes que tenía un hermano con un dolor de cabeza. Y la esposa le dice: vamos a orar. Y dice: ¿quién va a estar orando con dolor de cabeza? En vez de orar para que el Señor sane su dolor de cabeza. Pero ahora que diga: ¿pero quién va a orar estando triste? Pues triste tienes que ir a orar. ¿Quién va a orar teniendo necesidad? Es teniendo necesidad que hay que ir a orar. Jesús está aquí entristecido. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, dice Jesús. Quedaos aquí y velad conmigo. Espérenme, pero velen, no
no me dejen solo. Por eso decía hace un momento, ¿por qué me dejan solo? ¿Por qué nos dejan solo en los propósitos que tenemos? Velen conmigo. Y siguiendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú dices, que sea como tú quieres. Jesús sabía que venía el momento de la cruz. Y le dice al Padre: viene este momento fuerte, voy hasta la muerte, es necesario que pase este trago amargo. Y dice: como tú quieras, Señor, tú eres el Padre. Dice: luego vino a sus discípulos y miren lo que pasó cuando Él está orando, triste porque sabe que va a morir por ellos, por los discípulos y por nosotros. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo, tranquilos, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No pudiste orar conmigo una hora sabiendo lo que viene? Pedro descuidó la oración, por eso después tiene que negar al Señor, porque está descuidado en la oración. Y Jesús le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lo está diciendo Jesús, quien fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Sabía que la carne es débil y que podemos cometer errores si no estamos conectados a Dios a través de la oración. Y hoy Dios te está diciendo: hay dificultades, vienen momentos duros, hay que orar. Vienen elecciones, hay que orar, no hacer campaña, hay que orar. Y yo sé que el Señor va a elegir lo mejor. Han ocurrido cosas en este país porque el pueblo de Dios ha descuidado la oración. Nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal no va a ser usada para sazonar, pues es tirada por los hombres, es pisada por los hombres. Y nos dice también que somos la luz del mundo. Junto con Él debemos alumbrar para guiar. Pero tristemente hemos visto que los que olvidan a Dios, aún siendo pastores, aún estando en el ejercicio de la fe, se van a la política y olvidan a Dios, pues también les va mal. O no hemos visto muchos, y partidos evangélicos, partidos cristianos, que olvidan a Dios para ganar sus puestos o sus cubiles en los momentos de elección. Nosotros queremos decirte que a Dios se le gana a través de la comunicación directa, a través del contacto con Dios. ¿Cómo se ora? ¿Cómo se aprende? Orando. ¿Cómo se predica? ¿Cómo se aprende? Predicando. ¿Cómo se da clases? Haciendo clases y teniendo clases. ¿Cuántos maestros hay sentados que no han querido despertar para decir: yo también voy a enseñar niños? Tenemos un interés grande en educar a los niños de este país. Porque si educamos a los niños hoy, tendremos hombres de futuro y de bien mañana. Pero lo que están haciendo con nuestra niñez, quitándoles a Dios de la escuela, enseñándoles cosas vanas, eso va a garantizar un pueblo loco, un pueblo desconectado de Dios. Bolívar decía, sencillamente, si tenemos un pueblo ilustrado, un pueblo leído, tendremos un pueblo intelectual. Pero si creamos una patria afeminada, pues tendremos un país cargado de afeminados. Y la palabra nos dice: instruye al niño en su carrera, que cuando fuere viejo no se apartará de ella. Enseña a tu hijo a comunicarse con Dios, a orar a Dios, a pedirle a Dios. Nadel Alfonso nos sorprende en la casa ayer. El niño que vino con hijo del hermano Nadel y la hermana Daila. Fue operado de las piernas, ayer lo decíamos en el curso. 2 operaciones en sus piernas, las 2 piernas. Y vieron que todavía caminas. Y cuando va a la primera terapia, el médico le dijo a los papás: no hay mucho avance. Y en la segunda terapia el niño le dice el médico: no estás avanzando, tendremos que ver qué hacer. Y él le dijo: no, ya yo sé qué voy a hacer. Y cuando llega a su casa, se extravió el niño y la mamá lo va a buscar. Creía que el niño estaba llorando por lo que le dijo el médico. Como pudo, se arrodilló y ella solo oía que él decía: Señor, fortalece mis piernas como fortalece mi espíritu. Y volvía: Señor, fortalece mis piernas
como fortaleces mi espíritu. Y él decía, ¿será que podremos ir a Maturín por la situación de él? Y él dijo, vamos a Maturín porque ya yo creo que a partir de hoy voy a caminar. Y soltaba las piernitas. Y ayer lo vimos aquí cantando y enseñando. Pero el niño le está creyendo a Dios. Los niños también creen en Dios. Es más fácil que crea el niño que crea un viejo contaminado. No hay con ninguno aquí porque aquí no hay viejo. Nosotros queremos que tú te acerques a Dios a través de la oración. ¿Cómo se dice? ¿Cómo decía el himno que acaban de cantar? Antes del poder del cristiano cantaron un himno del Ignario Bautista. ¿Ah? Pero que lo digan los de adoración, ellos lo han ensayado. Pero la congregación debe decir, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. En sus brazos de amor tierno yo también quiero ir. Y si algún problema tienes, dilo a Cristo en oración. ¿Tienes enfermedad? Dilo a Cristo en oración. Pídele a Dios en secreto, que Él te va a recompensar en público. Clama a Dios en lo más cerrado de tu habitación y el Señor te va a recompensar en público. Algunos quieren estar haciendo milagros sin ir a los secretos y entonces quieren la emoción de hacer el milagro para ser vistos. Ya tienen pago según los fariseos, pero hay que ir a los secretos, buscar de Dios en los secretos para tener respuesta, para tener la bendición. Y cuando yo les digo a ustedes, no me dejen solo, estén orando por mí, por mi familia, estén orando por lo que estamos haciendo. Tenemos el proyecto de la compra, pero la oración debe estar sustentada en la fe, y la fe debe estar sustentada en la acción, porque la fe sin obras es muerte. Entonces yo tengo fe pero acciono. Hay muchos hermanos que ya están colaborando y han dado su cuota para lo de la compra de la casa. Queremos comprar las sillas, queremos. Yo sé que la situación está difícil, pero también sé que Dios es bueno y tiene para nosotros. Y a veces cuando damos, Dios bendice al dador alegre. Y cuando dice que Dios bendice al dador alegre, es que Dios multiplica al que da con corazón generoso y con corazón de alegría. Dice, no des por necesidad. No ores con sentimiento negativo de creer que Dios no te va a multiplicar. Dios tiene para darnos. Pero a través de la oración podemos lograr grandes cosas. Yo quiero que usted tome a algún hermano acá para orar por él. Yo no quiero decirle que al que tiene a su lado, porque siempre oramos por el que tenemos al lado y siempre están juntos. Elija uno en la sala para orar por él en este momento. Es momento de orar los unos por los otros. ¿Por quién quiere orar en esta mañana? Póngase de pie y tome a alguien para orar por él. Tome a alguien a quien quiera ponerlo en la presencia de Dios, para decirle, Señor, lo voy a poner a este hombre o a esta mujer en tu presencia, para que ores. Señor, gracias, Padre. Gracias por interceder los unos por los otros. Gracias por movernos a misericordia y a oración, Señor. Necesitamos despertar en este motivo, Dios. Somos cortos en la oración, somos cortos en el ayuno, somos cortos en la entrega, Dios. Permite que podamos ser más dedicados para acercarnos cada día más a ti. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias. Bendícele, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.